Bienvenidos exploradores y guerreras. Año 478. Comienza la primera oscuridad. La campaña de Yobar en las estepas de Ru llegaba a su fin, y los Uzuk dominaban todo ese territorio. Ese fue el momento en el que los Uzuk se lanzaron a las tierras de Talidon, que es como se conocía por aquel entonces a la región de Terrinoth. Para realizar semejante campaña, Yobar necesitaba aliados que se unieran a su causa, pues a pesar de la fiereza de los Uzuk, Talidon parecía una presa demasiado grande. Así pues, se unieron a él el señor de la guerra dragón Hellspawn y su banda de dragones, y el belicoso jefe orco Lukos, que buscaba cualquier oportunidad para ejercer la violencia. En los primeros compases de la guerra, las arboledas más al este de la Imelin fueron quemadas y Talidon saqueado. El rey de Talidon, Faladir Penacor, reunió sus tropas para hacer frente al enemigo, pero fueron derrotados sin paliativos. De hecho, el propio rey estuvo a punto de morir a manos del jefe Uzuk Nasaya, pero la intervención del príncipe Parren lo evitó. Mientras el rey se recuperaba de sus heridas, su ejército había quedado reducido a poco más que una banda de vagabundos, que poco podían hacer contra los Uzuk. Al año siguiente, Yobar ordenó a sus aliados orcos que siguieran cabalgando contra Talidon, mientras él y sus temibles Uzuk miraban hacia el norte, hacia Telgrim, el hogar ancestral de los enanos. La capital de los enanos es un lugar estratégico, no solo por su localización, sino también por los recursos que posee. A pesar del número y fuerza de los Uzuk, estos no tenían el equipo necesario para atacar y destruir Telgrim, así que la rodearon y asediaron para que sus habitantes se acabaran rindiendo de inanición. El rey Faladir Penacor sabía que no tenía mucho tiempo. En cuanto Yobar hiciera caer Telgrim, sus fuerzas se dirigirían otra vez hacia Talidon. Penacor intentó formar un ejército, pero la calidad de sus fuerzas y su cantidad no parecían suficientes. Entonces la ayuda vino desde el sur. Bajo el mando del rey Triamlavar, el ejército de los elfos Latari partía desde la Imelin para unir fuerzas con el ejército del rey Penacor. Los ejércitos combinados cayeron sobre la retaguardia de las tropas de Yobar en Telgrim, un ataque sorpresa y fulgurante que hizo que Yobar tuviera que retirar sus tropas para poder reagruparse. Tras la liberación de Telgrim se intentó que los enanos se unieran a la alianza, y aunque estos estaban de acuerdo en que Telgrim ayudara con su posición y recursos a la alianza, se negaban a usar su ejército. Solo lo usarían en legítima defensa y no para lanzar campañas ofensivas. Había una voz discordante, el señor enano Halgir, hijo de Grom, que intentó convencer a sus iguales de la necesidad de que su ejército se uniera a las tropas elfas y humanas, pero fue en vano. Llegamos así al año 481. Ese es el momento en el que Timoran, allá en el reino de Gom, en Alcalim, convence a San, el Antiguo, de que hay que intervenir en el conflicto de Talidon. De no hacerlo, si Yobar no es detenido, acabará trayendo la guerra hasta el mismísimo Alcalim. Así pues, organizaron un ejército y alcanzaron un acuerdo con Lorimor para que su flota les llevara hasta allí y desde ahí navegar a través del río Flametail para llegar al enclave donde podrían unirse a las fuerzas de Faladir Penacor. Se tardó todo un año en realizar semejante desplazamiento. Ya en el 483, Penacor, Triamlavar y Timoran acuerdan que las fuerzas se dividan en dos contingentes, uno comandado por Timoran y otro por Waikar Sumarion. El contingente de Waikar fue enviado a liberar Telgrim, pues estaba una vez más bajo asedio. Tarea que Waikar realizó sin mucho problema. Era un gran mago y un estratega militar de primera. Para el otoño cuentan que Waikar se aburría al no tener objetivos. Mientras tanto, las fuerzas comandadas por Timoran consiguieron expulsar a los Uzuk y sus aliados en la batalla de las Colinas Ardientes. Allí las fuerzas orcas, aliadas de los Uzuk, fueron derrotadas. Fue el mismísimo Timoran el que puso fin al jefe orco Lukos. Los orcos abandonaron la causa del Infernael, pues siempre había sido más una cuestión de sed de sangre de su líder que un deseo del pueblo orco. En este punto, Yobar ya no podía contar con la ayuda de ni un solo orco. En este momento, Waikar Sumario y Timoran discrepaban sobre la estrategia a seguir. Waikar quería aprovechar la ventaja conseguida y perseguir al enemigo. Timoran prefería asentar y asegurar los territorios recuperados. Waikar desoyó las palabras de Timoran, formó un contingente y partió hacia las estepas de Ru. Puso rumbo hacia donde se decía que Yobar había alzado la gran ciudadela negra, desde la cual dirigía sus campañas. Para el año 485, Timoran había conseguido reconquistar todas las tierras y los Uzuk se dispersaban en pequeños grupos bajo la presión de su ejército. No obstante, no tenía ánimo para celebrarlo. No había vuelto a ver noticias de su amigo Waikar Sumarion. Era como si las tierras del Ru se lo hubieran tragado a él y a su contingente. A pesar de haber perdido parte de sus aliados, Yobar seguía contando con el apoyo de los dragones del señor de la guerra Hellspawn. Yobar reunió todas sus reservas, llegaron a ser tan numerosas que se decía que se podía ver su avance como un manto que oscurecía la tierra. Se les dio el sobrenombre de huestes de espinas. Yobar dividió sus fuerzas en varios contingentes liderados cada uno por un lugarteniente.
Estaba Merinés el Cruel, Nasaya, rey de la perdición, y Kul, la serpiente, conocido comúnmente como la víbora, el mejor arquero de todos los Uthuk. En el 487 Yobar lanzó sus reorganizadas fuerzas contra Talindon. La hueste de espinas cayó sobre el ejército del rey Penacor. Lucharon valientemente, pero el rey y sus hijos murieron todos en combate. Solo sobrevivió un pequeño grupo liderado por un joven varón, Dakan. Timoran reunió a sus fuerzas en los riscos quebrados, buscando una posición ventajosa para lo que sería la última batalla. Sería resistir o morir. Mientras esperaban que las fuerzas de Yobar llegaran, Timoran empezó a recibir informes de un ejército que marchaba hacia su posición por su retaguardia. Eran los enanos de Telgrim. Halgir, hijo de Brom, al final había convencido al resto de los señores de las profundidades para unirse a la batalla. Esta era la gran alianza entre humanos, elfos y enanos. Al amanecer, las huestes de espinas de Yobar llegaron a la posición del ejército defensor de Talindon y lanzaron ola tras ola de Uthuk contra las posiciones de Timoran. A pesar de repeler cada embestida, los Uthuk no desfallecían, seguían llegando más y más. El objetivo Uthuk era Timoran, y por protegerle dieron su vida el rey elfo Triamlavar, Halgir, hijo de Grom, y Asan el Antiguo. Pero su sacrificio no fue en vano, pues Timoran seguía en pie y conservando la mayor parte de su energía arcana. Yobar decidió intervenir y cargó hacia Timoran. Las fuerzas del Infernael acudían a la llamada de Yobar, surgiendo más y más criaturas a las cuales Timoran ponía fin con lluvia de rayos arcanos. Parecía el fin de los tiempos, pero Timoran, guardando hasta el último momento su reserva de energía arcana, consiguió concentrarla y proyectar un rayo letal hacia Yobar, el cual caía fulminado. Las tropas Uthuk iniciaron la desbandada en cuanto vieron la muerte de su preciado líder. Las fuerzas aliadas, ansiosas de venganza, se desbandaron persiguiendo a sus enemigos. De nada sirvió las llamadas al orden de Timoran y Dakan. Cuando todo se calmó, nunca se encontró el cadáver de Yobar. La falta de disciplina de las fuerzas de la Alianza facilitó que el destino de Quarufen, Kul y el señor dragón Hellspawn sean desconocidos. Huyeron con vida, pero nunca más se supo de ellos. La primera oscuridad había terminado.